Buenos días. Mi nombre es Carl Ivo, director de Berliner Luft México. Bueno, Berliner Luft es un grupo alemán con más de 100 años de experiencia en el mercado HVAC en Alemania y Europa. Berliner Luft México se instaló en 2009, quiere decir, estamos 14 años en el mercado mexicano instalado acá en Puebla. Para esta presentación, manejadoras de aire de grado farmacéutico, yo voy a pasar la palabra para nuestro ingeniero y gerente de ventas nacional, Joel Domínguez. Muchas gracias. Buenos días. Permítame un momentito para poder configurar aquí la presentación. Creo que ahí está bien. Gracias, Carl, y gracias a nuestros clientes amigos que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, a IREX por su invitación a participar en este evento. Y puedo ver nuevos contactos. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de iniciar con este tema tan interesante, permítanme por favor hacer un pequeño corte comercial, principalmente para presentar Berliner Luft a los nuevos contactos que nos acompañan esta mañana. Berliner Luft es una empresa alemana con casi 100 años de experiencia en HVAC. Tiene 14 plantas en el mundo y desde 2008 estamos aquí en México. Estamos ubicados en Cuautlacingo, Puebla, cruzando la planta de Volkswagen. Eh, Berliner Luft es miembro de RLT, que es la Asociación de Fabricantes Alemanes para Sistema de Manejo de Aire, y en este momento nuestro CEO en Alemania, el señor Andreas von Thun, es el presidente de RLT. Ojalá en algún futuro no muy lejano en México podamos tener una asociación que pueda establecer estándares mínimos de fabricación de manejo de aire para beneficio no solo de la propia industria, sino también del cliente final. Berliner Luft cuenta con su propio software, el cual está certificado para la selección de sus equipos. Por supuesto, durante el proceso de selección nos apoyamos con otros programas como programas de psicometría, programas de selección de recuperación de calor, serpentines y también las propias herramientas que hemos desarrollado para la selección de ventiladores, motores, variadores de frecuencia. En Berliner Luft tenemos un portafolio bastante amplio de posibilidades de manejo de aire. Fabricamos nuestros ventiladores tipo plenum de acoplamiento directo. Nuestras manejadoras son custom made, o sea, hechas a la medida. Fabricamos deshumidificadores con regeneración a gas, vapor o resistencia eléctrica, equipos de precisión, como vieron ustedes en el video, esos equipos que están ahí son nuestros. Bancos de filtro, unidades de ventilación, extractores. Tenemos también una línea comercial, por decirlo así, de 25 milímetros de espesor para áreas no clasificadas o comerciales, con puertas de balance, cierre y alta temperatura, atenuadores de ruido. Y también tratamos de darle al cliente otras alternativas, como sería la comercialización de chillers hasta 600 toneladas, equipos de predicción de expansión directa, filtros de aire, recuperación de calor con puertas VAB, etc. Durante estos 15 años que lleva Berliner Luft en el mercado de HVAC aquí en México, nuestro principal mercado ha sido farma, hospitales e industrial de alta especificación. Aquí en esta imagen pueden ver ustedes los logos de algunos de los clientes repetitivos que nos han hecho el favor de invitarnos a participar en sus proyectos. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Por el tiempo que tenemos disponibles, les sugerimos que las preguntas las puedan ir escribiendo en el chat y al final trataremos de responderlas. Si ustedes nos lo permiten, podemos enviarles la respuesta directamente a su correo o a su número de WhatsApp. Lo mismo si están interesados, perdón. Lo mismo si están interesados en la presentación, se la podemos hacer llegar por esos mismos medios. Diariamente vemos en las solicitudes de cotización catálogos de conceptos
que nos piden seleccionar manejadoras de aire grado farmacéutico. Pero cuando preguntamos a los contratistas o al cliente final cuál es su requerimiento para definir una UMA grado farmacéutico, pues nos vuelven a dirigir al catálogo de conceptos. En ocasiones nos mandan la memoria de cálculo o nos mandan el submittal de la marca que ellos han definido en su proceso de diseño. Pero ¿no consideran ustedes que debía existir un estándar general que defina la UMA grado farmacéutico para regularizar el mercado, que no exista una competencia desigual, pero que principalmente el usuario final reciba un mínimo de calidad? En base a la pregunta anterior, les muestro a ustedes el siguiente temario. El punto número 1 es lo que nos reúne el día de hoy. Trataremos de definirlo en el inciso A. Daremos algunas características que definen la UMA de grado farmacéutico. Hablaremos sobre los componentes principales, su configuración, y un dato muy importante es los datos técnicos que requiere un fabricante para poderles dar a ustedes la selección más adecuada a su requerimiento. Finalmente trataremos de llegar a las conclusiones y tendremos una sesión de preguntas. Empezamos entonces tratando de definir qué es una UMA de grado farmacéutico. En general, una manejadora de aire debe de lograr, bajo ciertas condiciones, la psicometría que ofrece el sistema. Pero en el caso de la UMA para grado farmacéutico, debe además lograr conservar o lograr una temperatura y humedad relativa, eh, la calidad del aire de filtrado, los flujos basados en los cambios de aire y mantener una presión diferencial. Esto parecería ser tal vez una generalidad en cualquier manejadora para industria crítica. Sin embargo, para Pharma, de acuerdo a los estándares internacionales como ISPE, RLT, la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, ISO y otras más, debe de cumplir además o debe tener como propósito la facilidad de limpieza y mantenimiento. Debe ser resistente a la corrosión eh, y a los productos de limpieza. No debe tener superficies porosas y debe mantener su integridad durante la operación para conservar la calidad de los productos farmacéuticos. Entonces, lo que dice ISPE y de acuerdo al estándar 1886, vamos a tratar de incluir las características que deben de mantener o conservar o de construcción de las manejadoras de grado farmacéutico. Uno de los puntos muy importantes que muchas veces se soslaya en la industria farmacéutica es el puente térmico. De hecho, tenemos algunos clientes que nos piden no incluir el puente térmico. Sin embargo, como definimos la lámina anterior, debe ser resistente a la corrosión. Y el puente térmico es precisamente una indicación de que puede haber condensación en las paredes de la manejadora. Entonces, si seguimos la definición, deberíamos solicitar que nuestras manejadoras tengan puente térmico. La clasificación mínima que nos pide por lo menos las referencias de ISPE y N1886 es que por lo menos sea T3, TB3, T quiere decir de thermal y TB viene de thermal bridge o puente térmico. Y entre menor sea el número, más exigente es el requerimiento. Entre mayor sea el número, más ligera es el requerimiento o el estándar. Entonces, el mínimo es un T3, TB3. Muchas veces los fabricantes o los clientes no especifican ese detalle en el requerimiento. Igual podemos ver que la calidad del,
de los paneles es también una parte importante porque debemos evitar esa corrosión. Debemos mantener superficies lisas para que no exista crecimiento microbiano. Otra parte importante que estaba dentro de la definición es la facilidad de limpieza. Este también es un punto importante porque muchas veces no tenemos en los cuartos mecánicos el espacio suficiente y siempre estamos tratando de recortar a lo máximo las manejadoras de aire. Y entonces eliminamos muchas veces accesos para la limpieza. Entonces, las manejadoras grado farmacéutico deben de tener suficientes accesos para darle a todos los componentes el mantenimiento y limpieza adecuados. Por supuesto, ahí listo yo otros puntos más que deben ser observados, como serían los filtros que sean de marcas certificadas, porque existen muchas marcas de filtros que sí nos dan al inicio la eficiencia, pero durante la operación empiezan a perder eficiencia, entonces ya no son un F9 y terminan siendo un F7. En el caso de los ventiladores, se recomienda evitar el uso de poleas y bandas, porque los ventiladores tipo plenums no tienen un housing, no tienen lo que le llamamos un caracol, y siguiendo el principio de limpieza para un grado farmacéutico, estos ventiladores sí ofrecen la facilidad de poderlos limpiar con mayor facilidad. Además de que pueden ofrecer una eficiencia energética mayor porque son de acoplamiento directo, es decir, ya no tenemos las pérdidas por las poleas y bandas y luego las pérdidas que pudiese existir en el valor de frecuencia. Un punto importante también en el punto 16 es de que la separación de aletas en los serpentines se recomienda que no sea menor a 2.5 milímetros. Si ustedes revisan lo que tienen instalado en sus plantas, pues verán que posiblemente tengan serpentines con 2.1 milímetros, inclusive menos. Y se establece ese mínimo de separación, pues precisamente para dar acceso a la limpieza. Eh, en el caso de Berliner Luz, nuestras manejadoras tienen un esqueleto, el cual recibe los paneles por las paredes de la manejadora. No tenemos nosotros entre los paneles, perdón, entre los perfiles, los paneles. Esto con el fin de poderle dar mayor rigidez a la manejadora. Si lo pudiéramos en medio, pues podríamos tener problemas en lograr el puente térmico y también problemas de rigidez. Nosotros utilizamos lana mineral en lugar de poliuretano expandido porque ya en Europa se ha eliminado, por lo menos en Alemania, el uso de poliuretano en manejadoras donde existan personas y parte de ello es por la posibilidad de fuego, ¿no? Entonces ya en México hemos tenido problemas de incendios, no que se generen directamente en la manejadora, pero que al llegar a la manejadora se propaga con mucha facilidad porque tienen poliuretano. Las características del poliuretano, aunque puedan tener baja emisión de humos, etcétera, siguen siendo materiales inflamables. Eh, Como parte de la construcción de grado farmacéutico, siempre hay que prestar atención en la hermeticidad que tenemos en los accesos, principalmente en las puertas. Nosotros ponemos bisagras de 3 dimensiones porque durante la operación siempre puede existir que las puertas se desajusten. Ese tipo de bisagras lo que nos permite es hacer ajustes en campo para poder tener una hermeticidad buena dentro de las puertas. Igual ponemos manijas de doble seguridad que tienen un seguro cónico que al momento de girarlas nos permite, tiene un tope para que no nos peguen la cara. Entonces son manijas bastante buenas de seguridad. Para manejadoras en el exterior le damos un acabado
otra vez repitiendo que deben ser resistentes a la corrosión. Entonces, nosotros compramos láminas prepintadas, no las pintamos en el taller, son prepintadas. Para interiores sí podemos omitir ese requerimiento y poner láminas galvanizadas. Lo que decíamos en la definición, que los equipos deben tener superficies lisas. Y aquí, como pueden ver en la imagen, el equipo cuenta con superficies lisas. Tenemos algunas experiencias en retrofits donde hemos sustituido otros equipos, principalmente de marcas comerciales, donde la charola que ustedes ven al frente, pues está sobre el piso. Eso lo que hace es romper, pues, por decirlo así, la, ¿cómo decirlo? Que no sea liso, ¿no? Tenemos un elemento que ya lo rompe y en el caso de nosotros está embebida dentro del piso de la manejadora. Para el puente térmico, nosotros utilizamos en todos los tornillerías elementos plásticos, como el que pueden ver en su lado derecho, que es un bushing que rompe el puente térmico, evita que haya contacto metal con metal. Y repetimos esto, es por el hecho de que está dentro de la definición básica de manejadora de aire grado farmacéutico, es evitar la corrupción en los componentes, ¿no? Si tenemos nosotros un contacto metal con metal, podemos en algún momento tener condensación. En algunas ocasiones no se logra ver porque los equipos pueden estar en el exterior y no los percibimos, pero créanme que existe esa condensación y puede llegar a corroer los materiales. Entonces es importante tener estos elementos que nos permiten romper el puente térmico. En la parte superior tenemos, inclusive entre los postes, tenemos un elemento de plástico que no se ve, que va embebido, pero que está ahí y que evita el puente térmico. Eh, nosotros o deberíamos tener nosotros dentro de la industria eh, que alguien nos certificara, ¿no? Decir, ok, yo construyo en base a tal o requerimiento y siguiendo tal recomendación, pero ¿quién lo certifica? ¿Quién dice que está bien? En el caso de Berliner Luft, sí, sí tenemos una certificación que nos avala para decir que los modelos que estamos ofreciendo en México tienen esa certificación higiénica que cumple o que es válida para las manejadoras grado farmacéutico. Y bueno, vamos a los componentes principales. Obviamente, el serpentín de frío, ¿no? El serpentín de frío, pues debe de estar diseñado para vencer la carga latente y carga sensible. Ya lo decíamos anteriormente, una cosa importante es la separación mínima de aletas, recomendada que es 2.5 milímetros, para permitir que haya posibilidad de limpieza. Yo quisiera también aquí detenerme un poquito nos toca mucho, nos ocurre mucho en la práctica diaria que luego nos mandan información sobre manejadoras 100% aire exterior y nos ponen una condición de aire en verano seco. En Pharma tenemos normalmente muchas manejadoras que son 100% aire exterior. Y luego me dicen los clientes, oye, necesito cambiar esta manejadora porque no me da, no logro la humedad. Y es que se seleccionó el serpentín con verano seco. Tenemos la creencia que si es mayor temperatura, tiene mayor entalpía que una condición de menor temperatura, pero no es así. Si nosotros nos vamos a verano húmedo, vamos a tener obviamente temperaturas más bajas, pero la entalpía es mayor. Y entonces eso lo que va a resultar es que necesitamos una o dos hileras más que si diseñáramos con serpentines bajo condiciones de verano seco. Y eso todos los días nos pasa. Tenemos que estar requiriéndole al cliente que revise sus datos porque ya sabemos que algo va a pasar. Igual, otro punto importante es que las plantas farmacéuticas tienen muy alejadas su planta de agua helada y resulta que el chiller lo tienen seteado a 612, pero que el agua llega a 9 al punto de entrega.
Y pues no, aunque tengamos el mismo delta T, los mismos galones, no es lo mismo seleccionar un serpentín con entrada de agua 6 que con entrada de agua 9. Con 9 vamos a tener mínimo una o dos hileras más que con 6. Y eso es obvio, ¿no? Si el agua está más caliente, pues necesito más área para poder, más bien, más volumen de agua para poder enfriar el aire, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque luego en los catálogos de conceptos no nos ponen esa edad, nos ponen tantos galones. Sí, pero ¿con qué temperatura de agua? Eh, También otro dato para la selección de los serpentines es, nos dan la capacidad, pero no la temperatura de salida. Y en Pharma, muchas veces es más importante la temperatura de salida que la capacidad. Y sí, en nuestro cálculo psicométrico nos puede dar una capacidad con una temperatura dada, pero en la realidad, el que nos seleccione el serpentín no va a coincidir. Entonces debemos de dar saber la prioridad. ¿Qué quiero? ¿Temperatura o capacidad? Y eso sí marca una diferencia, porque si alguien selecciona con capacidad, le puede dar un serpentín de 8 hileras, pero si selecciona con temperatura, puede dar de 10. Entonces es importante también definirlo. Y otro aspecto que aplica para todos los componentes que, que tiene una manejadora de grado farmacéutico, ISPE recomienda sobredimensionar los equipos un 15%. Creo que es importante esto porque muchas veces durante el proceso farmacéutico, ustedes que trabajan en la industria lo conocen mejor que yo, pues hay cambios, hay condiciones que se tienen que ajustar y tenemos que tener ese margen para poder operar, porque aquí lo más importante no es la manejadora, sino es el proceso, el producto que estamos nosotros logrando. Entonces tenemos que tener esa facilidad. Entonces hasta un 15% nos piden. También yo les diría que no exageraran en el proceso de sobredimensionamiento, porque luego esto nos lleva a tener también infraestructura eléctrica, de plomería más grande, ¿no? Entonces ahora sí que como dicen por ahí, ni tanto como dicen por ahí, bueno, el caso es que no hay que sobredimensionar, ¿no? Tanto, pero sí tener considerado eso. Este, bueno, vamos al siguiente punto que sería los serpentines de agua caliente. Esto aplica también prácticamente lo mismo en cuanto a la separación de las aletas. Igual, la misma condición, la temperatura que nos den en el punto de entrega, o sea, la que va a entrar es muy importante confirmar, porque igual, como ya comenté en el caso de agua helada, nos puede llevar a tener menos o más hileras. En el caso de vapor, existe un fenómeno que está en muchísimas plantas, y seguramente ahorita que lo menciono ustedes van a saber. Resulta que siempre tenemos serpentines de vapor que tienen fugas en la parte de abajo. Y eso resulta porque en mi caminar por las plantas farmacéuticas no he visto que ninguna tenga una válvula rompedora de vacío. Cuando ustedes están modulando la válvula de control, generan dentro del serpentín un efecto de, de, de succión, es decir, de vacío. Entonces no permite que el serpentín drene el condensado. Entonces tenemos el efecto o el síndrome del serpentín inundado todo el tiempo. Y mientras nosotros no tengamos la necesidad de utilizar el vapor, pues ahí va a estar, pero se va a estar corroyendo durante un buen tiempo y luego vamos a empezar a fatigar las curvas, las soldaduras, si no tenemos eso. Y hasta que nos percatamos al andar haciendo el mantenimiento y de que tenemos una fuga, nos damos cuenta de que algo pasa. Entonces se reclama una garantía, pero cuando vamos, hacemos la visita, la primera pregunta que hacemos, ¿y la válvula rompedora de vacío? No, pues no hay. Pues adiós garantía, porque ese es un requerimiento básico que aparece aquí, por ejemplo, en esta parte de nuestro Sumita, en el que nosotros recomendamos que se ponga eso, porque es un efecto real y que mucha gente no lo ve. Obviamente, esta no es nuestra parte de nuestra responsabilidad, pero nosotros por eso ponemos recomendado. El diseñador de tuberías tendrá que poner lo que él necesita, ¿no? Pero es algo que lo he visto en 9 de cada 10, por no decir que de 10.
Y finalmente, en caso de componentes de calentamiento, pues tenemos la resistencia eléctrica. Lo que nosotros normalmente, o lo que se recomienda también por ISTE, es tener tubulares aletadas en lugar de las de hilo helicoidal abierto, pues porque las de hilo helicoidal abierto tienen una vida útil muy reducida, ¿no? Tanta eh, pues dilatación y contracción revientan los hilos. Entonces, utilizamos nosotros, se recomienda la resistencia eléctrica tubular. Aquí también es importante, luego en los catálogos viene resistencia de tantos kilowatts. Pues hay que decir las etapas, porque si cada etapa nos involucra tener elementos eléctricos para controlar la etapa. Entonces, no es lo mismo que yo diga, pues es de una, que la ponga en 5 o 6. Eso incrementa el costo. Una cosa importante, en lugar para farmacéutica, los contactores deben de ser de estados sólidos, porque los mecánicos, el resorte se puede llegar a pegar. No utilicen mecánicos. Bueno, llegamos a una parte que es súper importante en Panamá, ¿no? La calidad de aire. Este, que esto pues está determinada por el tipo y nivel de filtrado, que en el caso de México, pues está establecido en la norma 056, perdón, 059. Este, y en Europa la recomendación es que el filtrado inicial sea un M5. Aquí en México utilizamos un G4. Lo importante finalmente es la última etapa, ¿no? Esa es la que debemos de cumplir. Para Berliner Luz, nosotros determinamos la caída de presión eh, en el promedio que tenemos de la inicial con la final, y la final la determinamos de acuerdo a lo establecido por el estándar 13053 que tienen ustedes ahí en la parte inferior izquierda para cada etapa de filtrado. Esto también es una recomendación, pero igual si ustedes deciden seleccionar a filtros sucios, eso es algo también que tenemos que ver porque afecta finalmente en la selección del motor del ventilador. Perdón, perdón, por ahí salió una cosa rara aquí en la conexión. Bueno, también nosotros recomendamos más bien, el estándar recomienda que los filtros sean montados en marcos prefabricados y rígidos, es decir, que no se haga por un retiro lateral, un cambio lateral, para evitar en lo posible el bypass de aire sucio por los lados. Cuando ustedes tienen retiro lateral, pues debe haber la posibilidad de poder jalar el marco, ¿no? Entonces, pues el sello que existe a los lados, pues no es tan fino como el caso de que uno lo fije y lo selle. Entonces, siempre se recomienda por el lado sucio, se haga el cambio, no lateral, pero si no es posible, al menos en la segunda y tercera etapa, que sí sean dentro de marcos fijos. El que les muestro a ustedes inclusive tiene un sello en donde se asienta el filtro para tener una hermeticidad lo bastante segura. En el caso de los ventiladores, el estándar lo que dice es que debe ser de acoplamiento directo tipo plenum, por lo que ya habíamos dicho anteriormente, para ofrecer una facilidad en la limpieza, evitar la necesidad de cambio de bandas y lubricación en los rodamientos de la turbina, ¿no? De todo el poleas y bandas. Eh, el tipo de motor recomendado siempre debe ser totalmente cerrado, que es el TFC. Yo he visto los sumitas de equipos instalados en plantas farmacéuticas de marcas comerciales que todos son ODT, o sea, abiertos. Nosotros también ponemos como límite para extender la vida útil de, de los rodamientos, no tener por ahí velocidades mayores a 4000 revoluciones por minuto. También existe un debate en el mercado
sobre si se deben o no seleccionar los ventiladores por arriba de 60 Hz. La realidad es que los Hz es una medida relativa. Lo que nosotros tenemos que ver son revoluciones. De cualquier forma, en el caso de los Hertz, lo que nos interesa es saber que tengamos el torque necesario para desarrollar el motor a la velocidad máxima. No importa si tenemos 65, 70, 75 Hz. Los motores están diseñados para operar a más de eso, los de alta eficiencia. Pero de cualquier forma, nosotros, digamos que para comodidad y tranquilidad del cliente, los limitamos a que no sean mayores a 75 Hz. En el caso de Berinelux, todos nuestros ventiladores tipo plenum que pueden ustedes estar observando ahí, incluyen un cono de succión que está calibrado de fábrica y un puerto para medición de presión. Este puerto se le conoce como puerto piezométrico, que nos ayuda a poder sacar un diferencial de presión y es la medida más confiable para flujo de aire. En lugar de poner un sensor de flujo de aire que tiene sus limitaciones, el, esta medida, este punto nos ofrece esa diferencial de presión y automáticamente a través de un transmisor de presión podemos convertirlo a flujo. Y es lo mejor, es lo que hacemos y ya lo tenemos nosotros integrado como un accesorio estándar en nuestros ventiladores, todos los traen y, y funciona muy bien, la verdad. En el caso de la humidificación, la mayoría de los proyectos farmacéuticos se decantan más por los humidificadores isotérmicos de baja presión. Aquí quisiera yo hacerles notar que también en los catálogos de conceptos recibimos y solamente nos dan la capacidad. Necesitamos saber la temperatura de entrada. Y aquí es muy importante decir que entre más caliente sea la temperatura, mejor, porque tenemos mejor asimilación. Y eso también nos determina la dimensión de la sección del humidificador. Si tenemos una temperatura muy fría, requerimos condiciones más largas. Y si no damos esa condición, entonces cualquiera va a poner lo que ellos crean conveniente. Vamos a la parte de la configuración y vamos un poco más rápido porque ya me extendí bastante. Esto sería la selección. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una solicitud? Pues tenemos que configurar, hacemos nuestro análisis psicométrico. Este es un ejemplo de una UMA clase 8. Y esta es la propuesta de lo que sería una manejadora para responder a ese requerimiento. Estamos considerando que tiene una caja de mezclas 50-50. Estamos haciendo un análisis para las temperaturas entradas en invierno y en verano. Estamos utilizando humidificación isotérmica. Ya tenemos un sobredimensionamiento. Y aquí les pongo atención especialmente sobre los espacios que estamos considerando precisamente para cumplir con ese requerimiento de limpieza. Como ustedes pueden ver, en este ejemplo es una manejadora de 7 metros. Entonces, eh, hay que ponderar estas condiciones para poder cumplir con el requerimiento de limpieza y entonces llegar a tener un grado farmacéutico, ¿no? Recordemos que lo más importante es poder darle limpieza al equipo para garantizar la calidad del producto farmacéutico. Y bueno, llegamos a la parte número 2 de la presentación, que es qué necesitamos para la selección de una manejadora. Pues en primer lugar, si nosotros estamos trabajando en la parte de diseño, es muy importante que el runbook, por conocer las políticas internas, conocer detalles como la clasificación del área. En ocasiones, solamente nos dan el flujo, pero no sabemos ni la clasificación. Y especialmente también otros detalles finos, como sería si la empresa tiene una preferencia por el tipo de motor, porque tiene muchos motores de esa marca y lo prefieren tener igual en el filtrado. Es clásico que nos dicen, oye, cámbiale el filtro porque yo tengo esta marca aquí. Y entonces eso hay que volver a hacer la selección porque ya vuelve a tener otra caída de presión que hay que reflejar en el ventilador.
Dentro de la clasificación del área, pues obviamente la 059 nos da los requerimientos mínimos de filtrado, inclusive de cambios. Para nosotros revisamos si nos permite el cliente hacer esta selección, pero también nos permite para poder ayudar al cliente en definir por lo menos el nivel mínimo de filtrado. Por ejemplo, para ISO 8 es muy clásico que la gente pida EPAS en lugar del F9. Eso es para evitarse problemas durante el proceso de validación. Nosotros decimos, no te vayas al EPA H13, regresate, ¿por qué no te pones un EPA 10 para que puedas, no tengas problema y tengas la seguridad de que vas a pasar tu prueba? Entonces, la clasificación del área es una parte importante. Obviamente los datos térmicos y ciclométricos. Tiro por viaje hay que preguntar cuál es la altitud, porque solamente viene una descripción muy larga, pero más que ayudar, creo que es para confundir. Y necesitamos ese dato es importantísimo porque hay que hacer la corrección por densidad. Necesitamos saber si va a estar en el interior o en el exterior. Eso también lleva un costo adicional porque hay que ponerle un techo para que no tengan agua o granizo, ahora que ya tenemos granizo también aquí, muy fuerte. Y, y conocer las condiciones de entrada a los serpentines, la cuestión ciclométrica, que es muy importante, porque si no, como ya lo hemos platicado antes, pues cada quien va a definir su propia condición y eso nos puede llevar a selecciones pues variadas. Entonces el que tiene que tomar la decisión, pues técnicamente no sabe cuál es la buena. En la sesión de humidificación ya hablábamos sobre la capacidad, pero también el tipo de agua que está disponible. Otros también que pueden impactar en la selección de la manejadora y en el costo, pues es si nosotros tenemos que hacer pruebas en fábrica, por ejemplo, ¿no? Nosotros recomendamos que esas pruebas en fábrica, por ejemplo, la de hermeticidad, no se haga en fábrica, se haga en campo. ¿Por qué? Porque si no tengo yo que armar la manejadora en la fábrica, hacer la prueba, pero luego la tengo que desarmar y ustedes la van a tener que volver a armar allá. Entonces puede haber pasado en fábrica, pero donde tiene que pasar es en el sitio. Entonces, si hay algún problema, pues obviamente el fabricante se hace responsable. Pero pues, son ese tipo de detalles que pueden llevar a una mala comparación al momento de hacer el análisis. Igual, se da una descripción, pero no se dicen espacios mínimos de servicio, si requiere un filtro adicional, si yo tengo restricciones de dimensiones, etcétera. En conclusión, de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Una manejadora de grado farmacéutico es uno. Tenemos muchos nuevas competencias, pues que los ingenieros o los encargados se han llevado prestado el software de donde estaban trabajando anteriormente. Y pues no está mal, pero está bien porque no es algo suyo. Entonces, en el caso de Berliner Lutz, somos una empresa que está certificada y que cuenta con propio software. Hay que tener materiales durables que tengan resistencia a la corrosión, tener un mínimo de puente térmico TB3, las superficies deben ser lisas, el sello debe ser tipo cerrado para que no absorba, considerar un sobredimensionamiento y para hacer la separación de aletas en los serpentines, muy importante que debe ser mínimo de 2.5 milímetros. Y por supuesto, para hacer la configuración hay cosas básicas que tenemos que conocer, entre ellas la altitud, los flujos, tanto el de inyección como el de retorno, el del aire exterior, los datos psicométricos y finalmente decidir la capacidad se tiene que obtener, se tiene que lograr o es la temperatura de salida. Aquí están listados estos otros requerimientos que nosotros consideramos que deben ser considerados para una manejadora grado farmacéutico. Y pues casi llego al final de la presentación y quisiera saber si tienen ustedes alguna duda o comentario. Hola, buen día, Joel. Janet Chavarín. Hola Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias, Joel. Pues sí, tengo varias dudas. Sí. La primera es, se hablaba del ancho, o sea, del espesor de la manejadora de 40 milímetros. ¿En algún momento no Berlinet
sino otras marcas para grado Pharma lo han hecho de 25 milímetros. 25. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces ahí es como mi duda. ¿Esto es por experiencia o hay en algún dato o simplemente por el tipo de aislamiento? O sea, ¿se puede reducir a 25 o cómo sería ahí? Así es. En primer lugar, seguramente están utilizando poliuretano expandido. Entonces, eso Ok. lo que te hace es que formas como si fueras una galleta con el aislamiento, con las dos láminas. Entonces, eso te puede dar la rigidez que pudieses lograr. Y obviamente el poliuretano tiene mayor resistencia a la transmisión del calor. Entonces, eso les permite reducir a 25 milímetros. Sin embargo, yo lo que te sugeriría es que la empresa que te esté cotizando esto te pueda asegurar que al menos tenga la transmisión térmica 3 y el puente térmico 3. Si cumple con eso, pues puede ser de 25 milímetros. Ah, ok, bien. Muchas gracias, Joel. Sí, a ti, La Janet. segunda, Sí, sí. es que son varias. Ujú. Hablabas igual de que los serpentines fueran removibles en ambos lados. Eso es como una sugerencia porque hay espacios que obviamente, de hecho, en proyectos nos han pedido, no, pues hagan las puertas encontradas y para que tengan ese espacio los serpentines y sea el desplazamiento hacia el mismo lado, ¿no? Pues no es que se Para, pueda remover hacia ambos lados, porque de uno ya tienes todo. Yo lo que digo es que para cuestiones de limpieza debemos tener accesos por ambos lados. Lo que nosotros ponemos son dos paneles removibles, no son puertas, son ok. paneles removibles porque eso lo haces cuando ya tienes un mantenimiento mayor, que tienes que parar el equipo, tienes que abrir la manejadora, tienes que darle una carcheada al serpentín. Entonces, ponemos por ambos lados para que lo puedas limpiar. Si no, luego no puedes tener acceso por el otro lado. También te sirve para inspección de tus mismas curvas, ¿no? Del serpentín. Pero por el lado de conexiones, pues no puedes tener puertas ahí, ¿no? Y Ajá, sí, difícilmente correcto. vas a Ah, tener, ok. sí, pues porque está todo, tus tuberías, válvulas, etcétera. Pero tienes que tener esa posibilidad para limpieza. Igual cuando tú remueves ese panel, aunque tengas las conexiones, pues puedes moverlo un poquito y poder inspeccionar, o inclusive si te permite, pues cerrarás válvulas y conectarás tu tuerca unión o tu brida, ¿no? Y podrás sacar y limpiar completamente el serpentín. Ah, muy bien. Ah, ok. Pensé que era como desplazar el serpentín en ambos sentidos. Ok, No, pero no, no, ya, no. Sí, no. ya me quedó claro. La parte de, hablaba sobre el sistema de filtrado, Sí, que este dependía si eran bolsa o plisados del tiempo de vida de cada uno. Sabemos que esto también depende del espacio que puedas tener como en el área, ¿no? efectivamente. Qué tiempo o cuál sugerencia o cómo podemos transmitirle esto al cliente, ¿no? En tema de bolsa, supongo que hay un tiempo de cambios mayor. Pues sí, en el caso de los filtros de vuelta son los que primero nosotros recomendamos. Pero todo depende del, pues del proceso, ¿no? Sí, y del espacio que tienes disponible, como tú decías, cuando nos dedicamos a utilizar mini plits, es porque no tenemos espacio, pero obviamente el recambio de filtros va a ser mayor. Con los tipos W, los que son los que le llaman también V-Bank, la expectativa de vida es mayor. En algunos casos, como Canfield, aseguran que hasta el año se puede cambiar los filtros, ¿no? Cuando Ok. en el caso es común y estándar que se está revisando los filtros cada 3 meses. Y eso lo verificamos con la caída de presión en el manómetro de presión diferencial, ¿no? Entonces ya ahí vamos registrando en nuestra bitácora cómo va la caída de presión y podemos anticipar el cambio de filtro. Pero nosotros de entrada ponemos siempre el filtro de bolsa y en segundo lugar, si el cliente quiere tener un menor recambio de filtros, el tipo W, y al final por espacio, el mini plit es en nuestra toma de decisiones. Porque en precio, el filtro de bolsa es el más económico, el filtro mini plit se iría en precio y el más caro es el tipo V-Bang o W. Ok, va, ok, gracias. Joel, y ya la última pregunta es si requiero un humidificador en la manejadora y tengo una clasificación ISO 8, sabemos que este cuenta con tres etapas de filtración, que ya sea que la etapa terminal sea al final de la manejadora o en el propio cuarto. Si es en la manejadora, eh, o sea, aplica que mi humidificador se recomendara que fuera en ducto
o sí en la manejadora? ¿O cómo podría ser? Porque por ahí nos comentaban que si se colocaba en la manejadora, esto podría provocar como que se humidificaran o se mojaran los filtros. Entonces, ¿cuál sería ahí como la sugerencia o la mejor configuración para esto? Bueno, mira, ahí yo te diría que ahora sí que, como decía mi abuelita, según el sapo es la pedra. Depende del proyecto. Si tú tienes una manejadora que está dando servicio a una misma clasificación de área, pero que en alguna parte no requiera su humidificación, pues te conviene más en ductos, si no vas a tener una infraestructura muy grande de humidificación que solamente la requieres en cierta parte. Pero si toda tu área que estás sirviendo en la manejadora va a tener el mismo requerimiento de humidificación prácticamente en el mismo tiempo, pues te conviene más en la manejadora. Ahora, lo que yo mencionaba en la sesión, lo que tenemos que cuidar nosotros para que no tengamos condensación ni tengamos ese problema de lo que tú llamas de modificación es verificar la temperatura de entrada al humidificador. Entre más frío es la temperatura, el bulbo seco, mayor distancia de asimilación requerimos. Entonces, para Ok. seleccionar nosotros los humidificadores requerimos el área transversal porque también involucra la velocidad, requerimos Ujú. la temperatura antes y la capacidad. Entonces ya nosotros calculamos qué distancia yo requiero mínima para que el vapor se asimile dentro del aire y no tengamos esa condensación. Este, para la gran mayoría de la gente trata de ponerlos en los ductos, pero a mi punto de vista tiene muchos problemas de condensación, porque luego no tenemos espacio suficiente para tener las distancias que requiere el fabricante para asegurar que no va a haber condensación. Nos piden ciertos diámetros de ductos antes y después, antes de los ductos. Es muy difícil en los ductos. Yo creo que es más fácil ponerlo dentro de la UMA, porque ahí sí podemos dejar un área libre, ¿no? Ok. Bueno, ok, gracias, Joel. Y perdón, esa era la penúltima. Y la última es, nos están solicitando en un proyecto que las manejadoras dan un largo muy grande, que fueran a 2 niveles. ¿Eso Sí, de qué depende y en qué manejadoras sí aplica ese tipo de configuración? Porque de ahorita 2 niveles. mencionabas un ejemplo de 7 metros, ¿no? Sí, Entonces, exactamente cuando tienes tú esas limitaciones en espacio, entonces lo que hacemos es acomodar los componentes en otro piso, ya sea en la parte horizontal, que nosotros le llamamos side to side, o en la parte vertical. Por ejemplo, hemos tenido proyectos en los que tienen limitaciones de altura también. Entonces lo que hacemos es poner, pero también de largo. Entonces lo que hacemos es poner una sección de un lado y horizontalmente junto a la manejadora la sección final. También aplica cuando, por ejemplo, es común en Pharma que luego las guías de presión en los ventiladores nos las piden de 9 o de 10 o de 11, 12 pulgadas, como si fuera a llegar el aire hasta Ciudad de México, ¿no? Pero lo que a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que ya es tan poquito el flujo, ya no puedo lograr una selección con ese ventilador, me tendría que ir un ventilador industrial. ¿Por qué no dividimos la carga? Entonces lo que hacemos nosotros, ahí tenemos que poner otra sección de retorno. Entonces igual, o la ponemos arriba, o la ponemos a un lado, o la ponemos atrás inclusive. Entonces todo depende, desde hacerla de doble piso, no es un requerimiento de que tú lo quieras hacer así, sino porque las circunstancias te obligan a hacerlo así. ok, va. Gracias, Joel. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay algunas en el chat, ¿quieres que las lea? Sí, por favor. Porfirio Franco, hola, buenos días. Yo siempre he tenido una duda. ¿Las UMAS se seleccionan con ACFM o con SCFM? Es que normalmente siempre mencionan CFM, pero no Ah, se especifica si es AC o SC. se pueden hacer de las dos formas, Porfirio. El detalle es que en la gran mayoría de los casos se recomienda, por eso pedía yo que indicaba yo que nos dieran la altitud, porque nosotros tenemos que hacer el cambio de densidad. Si tú me la pones en Guadalajara, pues yo te pido la altitud y yo hago la corrección del aire a la densidad en Guadalajara. Pero igual, si tú me lo pides todo a SC, que sería estándar, pues yo tendría que hacer, hago la selección y luego te lo vuelvo a acomodar y lo vuelvo a bajar a estándar, ¿no? A nivel del mar.
pero lo común es que sea real, por eso es la A de actual, CFMs o CFM reales, y eso es que ya está afectado por la densidad, por eso siempre es importante dar la altitud, dónde se va a hacer el proyecto. ¿Otra pregunta? Sí, tengo una de Mariana Mercado. ¿Qué parte de la manejadora o del sistema completo del HVAC es la que eleva tanto su precio? Bueno, hay partes muy importantes. Yo creo que la más cara puede ser el humidificador o el ventilador, y también tenemos los serpentines. Eso es el corazón de la manejadora, ¿no? Lo que nos va a dar las condiciones. Luego estaría en los filtrados. Si tenemos cepas, pues ya vuelve a ser un componente principal. Pero yo diría que en la generalidad, la parte más cara es el ventilador, y el siguiente punto podrían ser la combinación de serpentines de frío y calor, y luego el humidificador. Serían las partes más caras. Pero lo que yo creo que debemos tener en cuenta es no cuánto cuesta más dentro de la UMA, sino qué producto estoy cuidando, ¿no? Porque si tengo vacunas y el lote me sale $5 millones, pues el costo de la UMA no pinta. Ok, tengo aquí de Armando Godínez. ¿Dónde se recomienda colocar el ventilador, antes o después de los serpentines? Bueno, lo que marca ISPE es que sean lo que le llaman el draw-through, que sería primero los serpentines, y vamos hablando aguas arriba, el ventilador. Los serpentines estarían aguas arriba del ventilador. Eh, y la siguiente opción que se puede hacer es la de blow-through, o sea, que uno empuje el aire hacia los serpentines. La recomendación de ISPE es que sea draw-through, o sea, que los serpentines estén aguas arriba del ventilador. Bien, gracias. Creo que ya no hay más preguntas, por lo menos ya no hay más escritas. No sé si alguien más tenga algo. Joel, buenos días. Buenos días. Oye, Joel, como Muchas- fabricante de equipo original, que es Berlin Airluft, respecto a algunos otros fabricantes de equipo original, ¿qué recomendaciones y qué ventajas le ven ustedes a colocar marcos portafiltros y filtros de retiro frontal y no lateral respecto a lo que muchos fabricantes suelen hacer? Sabemos que uno de ellos hacen que las máquinas sean más compactas. No se ocupa como tal un marco portafiltro bien construido, hay mucho bypass y pasan muchas partículas a lo largo de los filtros eh, más los primordiales, pero particularmente ustedes como fabricante de equipo original, ¿qué ventajas le ven justamente a que las máquinas se le coloquen los filtros Pues la y el ventaja retiro sea principal, frontal? la ventaja principal es que estamos nosotros asegurando que es una manejadora para farma, porque estamos evitando, como tú bien dijiste, el bypass. Entonces estamos asegurando la calidad de aire. Dentro de la definición, una de los requerimientos es la calidad de aire. Entonces, si nosotros estamos poniendo rieles para retiros laterales, pues obviamente por más sello que le pongas, por más topes que le pongas a las paredes, a los rieles, pues vas a tener un bypass, porque es un riel. En el cambio, los marcos, y aquí te hago un comercial a ti sobre los Canfield, que son muy buenos, es pues evitas eso. Por eso yo decía que en la sección de filtrado es muy recomendable que por lo menos la segunda y la tercera sean dentro de marco fijo, para que tengas un cambio, para que los cambios sean por el lado sucio. Es decir, no tengas que andar moviendo ese filtro hacia afuera y que puedas tener entonces un problema de bypass. Entonces, Claro. además de eso, al momento de dar ese espacio para el cambio de filtro, estamos cumpliendo con el requerimiento de limpieza que nos dice una UMA de farma debe dar facilidad para limpieza y mantenimiento por los mismos procesos que existen en farma, ¿no? Entonces, pues las ventajas son esas de que vas a cumplir. La desventaja, pues es que va a ser una manejadora un poquito más larga, y obviamente, pues eso es dinero también. Pero si estuviéramos hablando en comercial, pues ahí lo mismo da chichi que limonada, ¿no? Lo que sea. Pero en farma no, tendremos que cuidar eso. Perfecto. Y esos mismos bypass
van a generar ciertas turbulencias que van a pegar en caída de presión que debe de vencer el ventilador. No, Ahí no, no. no necesariamente, porque si tienes Ok, bypass, realmente el aire se va por donde sea más fácil, ¿no? Entonces realmente no afectaría tanto en la sección del ventilador, pero sí en la calidad de aire, que pues eso es más importante. perfecto, muchas gracias, Juan. A ti, Rafa. Pues no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta o algún comentario, digamos que Como, yo sí un comentario breve como observación general, cuando hacemos referencia a eficiencias de filtración, es muy común y es muy popular seguir viendo la nomenclatura que utilizaba la norma europea EN779, que designa a las eficiencias como G4, M5, F6, F7, F9 y demás. Bueno, nada más como mero comercial. La norma quedó obsoleta desde el 2018 y hoy en día, al menos en América en general, tenemos que hacer referencia a los MERPs, o mejor dicho, a las eficiencias de filtración de acuerdo a la ISO 16890. sí, tienes razón, pero ahora sí que es más, como dicen, es más fuerte la costumbre que el Sí, amor. sí, es Entonces correcto, es ya tan nos popular acostumbramos a que eso y pues es, eh, es correcto. De poquito en poquito ir haciendo saber ello a nuestros diversos sí, de hecho, conocidos en para nuestro poquito a software, poquito ir migrando a en lo que nuestro, mundialmente sí, se fíjate que lleva en en la nuestro filtración. software, cuando hacemos los submittals, ¿No? por default aparece la Sí, correcto. eficiencia según la ISO, Sí, sí. pero 10 de cada 10 nos piden cambiarlo. Dicen, no, yo quiero que diga G4, F7, Correcto. F9. Ok, pero por default ya nuestro software nos la saca así. Si yo le quiero que diga ahí, tengo que ponerle una opción que diga Claro. clasificación N18 no sé Sí, cuál, sí. para que aparezca. Si no, me lo da por default las eficiencias de Entiendo. acuerdo a la ISO. Sí, a las partículas, a las CPMs, ¿no? Sí, correcto. Así es. Ok, Gracias, muchas Rafa. gracias. Pues, ojalá tengan ustedes algún comentario. La intención de esta charla fue precisamente tratar de definir a ustedes que tienen experiencia en farma, pues, ¿qué es esta UMA? Porque sinceramente en el mercado cada quien tiene su propia interpretación. Y esto no es solamente para beneficio del cliente final, sino para la misma industria, establecer un mínimo, creo que siempre es sano, ¿no? Y si no tienen ustedes otra duda o comentario, pues quiero agradecerles a todos su asistencia, que tengan ustedes muy buen día y si nos permiten estaremos mandándole la presentación a ustedes a los datos que nos hicieron favor de dar en el registro. No sé si ustedes, Esther, ¿quieres hacer algún comentario final? Sí, bueno, nada más, primero que nada agradecerles a todos la participación. Muchas de las preguntas que estuvieron realizando se atienden de forma personal. El equipo comercial de Grupo Airex va a estar por ahí buscándolos a muchos de los que nos comentaron aquí en la votación. Los van a estar buscando de forma personal para atender cualquiera de estas dudas o proyectos que tengan en un futuro. Tenemos otra sesión a cargo de Greenhead. Ya les puse por ahí el enlace por si quieren conectarse. Empieza a las 11:15. Es sobre diseños y sistemas de ventilación para mejorar la bioseguridad en laboratorios farmacéuticos. La verdad va a estar muy interesante. Nos estamos viendo. Todavía tenemos otras 3 sesiones más a lo largo del día. Y muchas gracias a todos por su participación. Joel, muchas gracias por esta webinar. Estuvo increíble el contenido. Y pues nos estamos viendo en siguientes sesiones. Gracias a todos, que tengan muy buen jueves. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.